Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy traemos a la mesa un tema que de verdad va a poner patas arriba la perspectiva de muchísima gente. Hola, sí, desde luego que sí. Hablo de quienes se dedican a la fisiología, al entrenamiento deportivo o, bueno, simplemente a quienes sienten esa curiosidad insaciable por saber cómo el cuerpo humano responde al esfuerzo continuado. Exacto. Es un análisis vital, sobre cómo estamos entrenando a las nuevas generaciones. Eso es, y para ello nos vamos a sumergir en un estudio verdaderamente fascinante que cuestiona muchas de esas creencias tradicionales que tenemos sobre el rendimiento físico. Y es un análisis más necesario que nunca. A ver, a menudo vemos en el deporte formativo una prisa tremenda por conseguir resultados inmediatos. Ya, lo queremos todo para ayer. Totalmente. Y nos olvidamos de que la biología tiene sus propios ritmos y sus reglas. Este estudio aporta evidencia empírica contundente sobre los peligros de esa mentalidad de que, bueno, de que más siempre es mejor. Sí, ofrece una alternativa muy estructurada. Pero bueno, para dar el crédito correspondiente y para que quienes nos escuchan puedan buscarlo, vamos a establecer las coordenadas exactas de nuestra inmersión de hoy. Me parece perfecto. Hablamos de una investigación que se publicó este 1 de junio de 2026 en el prestigioso Journal of Sports Science and Medicine. Una revista de altísimo nivel, por cierto. Sí, sin duda. El artículo original en inglés se titula Long-Term Effects of NASM OPT Periodized Training on Lower Limb Strength, Explosive Power, and Stretch Shortening Cycle Function in Adolescent Athletes. Un título largo, pero que va directo al grano. Desde luego. Se encuentra en el volumen 25, concretamente entre las páginas 339 y 349. Y es un trabajo muy exhaustivo llevado a cabo por un equipo liderado por Yong Mo y Chang Gao. Ajá. Y junto a ellos están Yu Huagao, Ruijin Huan, Ke Yang y Yongren Lu. Eso es. Y bueno, la misión de hoy es traducir toda esta densa literatura científica a un lenguaje accesible para comprender cómo entrenar a los atletas adolescentes de forma más inteligente y no más dura. ¿Qué es la clave de todo esto? Entrenar mejor, no machacarse más. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender por qué este estudio es tan revolucionario, primero hay que situarse un poco en el contexto. Claro, el punto de partida. Hablamos de la adolescencia, esa franja crítica entre los 12 y los 18 años, que es una etapa absolutamente vital. Es la ventana de oportunidad dorada del cuerpo humano, diría yo. Exacto. Es el momento en el que se adquieren las habilidades motoras más complejas. El sistema nervioso es literalmente una esponja. Y ahí se construye la base de fuerza que dictará la salud de las articulaciones para el resto de la vida. Pero claro, la realidad en las pistas y en los gimnasios suele ser bastante distinta, por desgracia. Ya, ahí es donde viene el problema. El gran problema actual es que muy a menudo los entrenadores tratan a estos adolescentes como si fueran adultos en miniatura. Eso se ve muchísimo, ¿sí? En el afán por acelerar el talento y, bueno, ganar competiciones escolares o regionales, se produce una especialización deportiva demasiado temprana. O sea, cogen a un chico o a una chica de 13 años y de repente... Y de repente se les somete a un aumento indiscriminado del volumen de entrenamiento. Empujan sus cuerpos hacia límites fisiológicos de una forma totalmente prematura. Rutinas basadas en levantar cada vez más peso, siguiendo modelos lineales. Exactamente. Es el clásico, a ver, si hoy levantas 20 kilos, la semana que viene tienes que levantar 22 y la siguiente 24. Y esos son esquemas pensados para atletas maduros. Gente con tendones y ligamentos ya completamente desarrollados. Claro. ¿Y cuál es la consecuencia de aplicar esto en jóvenes? Pues que vemos aumentos dramáticos en el riesgo de lesiones, sobrecargas articulares severas y, lo peor, carreras deportivas truncadas mucho antes de llegar a la categoría absoluta. Es terrible. Es como si se intentara que un coche pase de 0 a 100 constantemente sin haber revisado jamás si la suspensión o los frenos están preparados para soportar ese impacto. Esa analogía es perfecta. Y aquí es donde entra la propuesta de este equipo de investigación para intentar frenar esta epidemia de sobreentrenamiento. Eso es. Lo fascinante aquí es cómo los autores proponen abordar el problema utilizando un modelo de periodización sumamente específico, un modelo muy estructurado. Hablamos de NASM-OPT. Efectivamente, el modelo NASM-OPT. Estas siglas corresponden en inglés al entrenamiento de rendimiento óptimo de la Academia Nacional de Medicina del Deporte. ¿Vale? Frente a la brutalidad de esos modelos lineales tradicionales que acabamos de mencionar, el modelo OPT es un sistema dividido en 3 grandes bloques fundamentales.
que son estabilidad, fuerza y potencia, ¿verdad? Esos son. La premisa clave es priorizar de manera innegociable el control neuromuscular, la eficiencia pura del movimiento y la estabilidad postural. Y todo esto mucho antes de siquiera plantearse añadir cargas altas o buscar velocidad. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto de forma cristalina, pensemos en la construcción de una casa. A ver, Imaginemos que el objetivo es colocar un tejado pesado e impresionante. Ese tejado, en nuestro contexto deportivo, sería la potencia o la fuerza máxima. claro. Si se intenta sostener ese tejado sobre unos cimientos hechos de gelatina, o sea, sobre un cuerpo que carece de estabilidad postural, la estructura entera colapsará ante la menor presión. Se viene abajo. El modelo tradicional insiste en seguir poniendo ladrillos pesados en el tejado caiga quien caiga. Sí, sin mirar la base. Pero el modelo NASM-OPT, por el contrario, te obliga a detener la obra y asegurar primero que el suelo de hormigón está perfectamente seco y equilibrado antes de levantar los muros de carga. Es que es fundamental. Y para demostrar científicamente que cimentar antes de cargar es la vía correcta, el equipo diseñó un experimento de una solidez tremenda. Vamos con los datos del experimento, que son tela. Convirtieron una escuela de deportes competitivos en la provincia de Guangdong en su laboratorio de campo particular. Seleccionaron a 42 atletas adolescentes, si no me equivoco. Sí, 20 chicos y 22 chicas, todos ellos jugadores de bádminton y luchadores. La edad media era de 14,4 años. Y aquí hay un detalle metodológico crucial que me llamó muchísimo la atención. Sí, lo de la edad. Exacto. Los investigadores no se basaron simplemente en la fecha de nacimiento del carnet de identidad. Porque la edad cronológica en la adolescencia puede ser muy engañosa. Unos desarrollan antes y otros después. Claro, por eso evaluaron la maduración real de los participantes mediante radiografías de edad ósea. Usaron el atlas de Greulach-Peel para garantizar que todos estaban en un punto de desarrollo biológico similar. Un control súper riguroso. Y el tiempo que duró la prueba es otro factor que da bastante vértigo. Totalmente. De 26 semanas. Medio año. Más de medio año, de hecho. En términos de investigación en ciencias del deporte, lograr mantener un control estricto sobre dos grupos de adolescentes durante un macrociclo tan sumamente largo es una auténtica hazaña. Es dificilísimo. Bueno, dividieron a estos 42 deportistas en dos grupos equitativos. Ajá. Por un lado, el grupo OPT, formado por 21 participantes. A ellos se les aplicaron las fases exactas del modelo NASM-OPT. Primero la estabilización, ¿no? Eso es. Luego una fase progresiva de fuerza, pasando por resistencia, hipertrofia y máxima. Y finalmente la fase de potencia pura. Perfecto. Y por otro lado, teníamos al grupo de control, también con 21 atletas. Los del modelo tradicional. Exacto. A quienes se les aplicó el modelo de periodización lineal de toda la vida. Añadir más peso a la barra y ya. Básicamente, consistía en aumentar la intensidad progresivamente y reducir el volumen paulatinamente, pero saltándose por completo esas semanas iniciales de estabilización estructurada. Fueron directos al trabajo de cargas. Directísimos. Y para cuando el grupo OPT llegó a su fase final de potencia, los investigadores introdujeron un concepto llamado entrenamiento complejo. Ah, sí. Cuéntanos sobre eso. Esto se traduce en combinar en una misma sesión un ejercicio de fuerza muy pesada, como una sentadilla trasera con barra, seguido casi inmediatamente por un ejercicio pliométrico rápido. Como un salto vertical explosivo. Eso es. Y este entrenamiento complejo busca combinar esa fuerza pesada con pliometría para exprimir al máximo el sistema neuromuscular. Claro, ese tipo de combinaciones busca despertar las fibras musculares rápidas al máximo. Pero bueno, al final de esos 6 meses de entrenamiento dispar, llega el momento de la verdad. Había que medir quién había mejorado más. Y había que hacerlo con precisión clínica, nada de apreciaciones a ojo. Las métricas fueron sumamente exhaustivas y se centraron en el tren inferior. Empezaron con la sentadilla, ¿verdad? Sí, primero evaluaron la fuerza máxima dinámica utilizando el estándar de oro de cualquier gimnasio, el 1RM o repetición máxima en sentadilla trasera. O sea, el peso máximo absoluto que puedes levantar en una sola repetición con la técnica correcta. Eso es. Y en segundo lugar, evaluaron la potencia explosiva mediante 2 tipos de saltos verticales. Saltos medidos con tecnología, ojo, los dispositivos Smart Jump. Sí, midieron el salto con contramovimiento, que se conoce como CMJ, y el salto desde sentadilla estática, el SJ. Y además de estas mediciones más habituales, los investigadores se metieron en 2 conceptos de biomecánica muy específicos que me parecen la clave de todo esto. El PSAP y el EURUR.
Exacto. El PSAP es el porcentaje de aumento del preestiramiento y el EURUR es el ratio de utilización excéntrica. Suenan a ingeniería aeroespacial, la verdad. Suenan complicados, ¿sí? Pero la física que hay detrás se entiende perfectamente si pensamos en una simple goma elástica. A ver esa analogía. Al ejecutar un salto natural, el cuerpo primero se agacha un poco y luego se impulsa hacia arriba. Ese gesto inicial de flexión estira los músculos y los tendones de las piernas, igual que cuando tensas una goma elástica. Acumulando energía. Justo, el cuerpo almacena energía elástica transitoria y luego la libera de golpe en la fase de salto. A esto se le llama el ciclo de estiramiento-acortamiento o SSC. Y esos índices, el PSAP y el EUR, sirven precisamente para calcular matemáticamente con qué nivel de eficiencia es capaz un deportista de utilizar esa goma elástica interna. Ajá. El salto estático, el SJ, se hace partiendo de una posición ya agachada, sin impulso previo. O sea, fuerza bruta del músculo. Eso es, fuerza concéntrica pura. En cambio, el salto con contramovimiento, el CMJ, sí incluye ese pequeño rebote inicial. Y al comparar la diferencia de altura obtenida entre ambos tipos de saltos, se sacan estos índices de eficiencia elástica. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque después de 26 semanas de sentadillas, saltos, sudor y mediciones milimétricas, por fin se cruzaron los datos de ambos grupos. Y los resultados son muy reveladores. Una revelación absoluta. Evidentemente, ambos grupos mejoraron sus marcas. Eran jóvenes sanos entrenando de forma constante durante medio año. Lo raro sería que no mejorasen nada. Claro, pero el grupo que siguió el modelo estructurado NAS-OPT literalmente arrasó frente al grupo de control tradicional. Fijaos en las cifras. Son impactantes. En fuerza máxima, el URM, el grupo OPT alcanzó una media de 133,1 kilos en la sentadilla. Madre mía, para esa edad está fenomenal. Y tanto, frente a los 119,2 kilos que promedió el grupo de control. Hablamos de una ventaja de casi 14 kilos de media. En un ejercicio compuesto como la sentadilla, esa diferencia es abismal. Y en cuanto a la altura en el salto elástico, el CMJ, las diferencias siguieron la misma línea. El grupo OPT logró elevarse hasta los 47,4 centímetros. Mientras que el grupo de control se quedó anclado en los 39,8 centímetros. Está rozando los 8 centímetros de diferencia en un salto vertical. Después de una intervención de 6 meses, define quién gana una medalla y quién no. Totalmente. Pero el verdadero giro de guión viene ahora. Ojo a esto. Hay un dato en la metodología que cambia por completo la lectura de todo este experimento. Tiene que ver con el volumen. Sí, cuando leí esto casi me caigo de la silla. Cuando calcularon la carga de trabajo total acumulada durante esas 26 semanas, resulta que el grupo de control había acumulado casi 1,85 veces más volumen de entrenamiento total que el grupo OPT. Casi el doble de esfuerzo físico. Fijaos en la magnitud. El grupo tradicional movió un volumen total de 2.393.472 kilogramos. Más de 2 millones de kilos. Y el grupo OPT apenas superó el 1.200.000, quedándose en 1.294.494 kilogramos. Es que si conectamos esto con el panorama general... Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión resuena como un trueno. Entrenar de forma inteligente supera con creces a entrenar en exceso. Es increíble. El grupo OPT necesitó levantar más de 1 millón de kilos menos para lograr adaptaciones neuromusculares muy superiores. Y la razón es esa estructura progresiva, ¿no? Exacto. Al invertir esas primeras semanas en construir una base sólida de estabilidad y control, cuando llegaron a las fases de alta intensidad, sus sistemas nerviosos estaban preparados. Pudieron absorber y generar fuerza con una eficiencia impecable. O sea, el grupo tradicional estuvo machacando sus cuerpos moviendo el equivalente a cientos de coches pesados durante meses, simplemente para cansarse más y saltar menos. Básicamente. Y esa fatiga se vio en la línea de tiempo. El grupo de control, el del volumen monstruoso, se estancó en la semana 16. Tocaron techo. Por más esfuerzo que invirtieran, a partir de ahí sus marcas no subían. Sin embargo, el grupo PT siguió mejorando hasta la semana 22, continuó batiendo registros. Claro, el famoso estancamiento. Sí, el motivo está en el síndrome de adaptación general, descrito por Hans Selye. Un concepto clave. Si aplicas continuamente un estímulo lineal sin variación cualitativa, el sistema neuromuscular se acostumbra, entras en una meseta de rendimiento y si insistes, caes en la fatiga sistémica o en el agotamiento.
Para la gente que nos escucha y alguna vez se ha frustrado en el gimnasio porque tras 3 meses haciendo lo mismo dejan de ver resultados, esto es exactamente lo que ocurre. El cuerpo se aburre rápido de solucionar el mismo problema mecánico. Y el modelo OPT evita esto cambiando el enfoque radicalmente. Empieza con estabilidad, pasa a cargas pesadas y culmina con movimientos explosivos. Y obliga al sistema nervioso a mantenerse alerta. Y si volvemos a la goma elástica, a los índices de eficiencia, los datos lo respaldan abrumadoramente. Sí, retomemos el PESAP y el EUR. Se considera que un PESAP del 10% y un EUR de 1.11 son los umbrales ideales. Pues el grupo OPT empezó muy bajo, con un PESAP del 6,21%. Una base bastante subóptima. Pero tras la intervención subieron hasta un 10,63% y alcanzaron un EUR de 1.11, un uso óptimo del rebote elástico. Pero lo del grupo de controles de traca. Es casi paradójico. Después de semejante paliza, su eficiencia elástica real empeoró. Disminuyó, sí. Su PESAP bajó al 6,07%. Se volvieron más rígidos, ganaron fuerza bruta pero perdieron elasticidad. Y esto plantea una pregunta importante. A ver. Como en cualquier análisis científico, hay que examinar las limitaciones del estudio, que los propios autores recogen con mucha transparencia. Claro, siempre hay que ver las cosas con objetividad. En primer lugar, es un estudio de un solo centro deportivo, centrado solo en lucha y bádminton. Falta diversidad deportiva transversal para ver si se replica igual en nadadores o jugadores de baloncesto. Tiene sentido. ¿Y sobre las métricas? El PESAP y el EUR son derivaciones matemáticas. Vieron el resultado en la altura del salto, pero no midieron directamente los impulsos eléctricos de los músculos. O sea, no usaron electromiografía. Ni placas para medir fuerzas cinéticas, supongo. Tampoco. Y por último, evaluaron la edad ósea, lo cual está genial, pero no registraron la velocidad pico de altura o peso, el PHV o PVV. O sea, el momento exacto en el que el adolescente da el estirón. Eso es. Registrar el PHV habría redondeado a la perfección para definir la maduración biológica de forma impecable. Desde luego, pero bueno, exigir un estudio sin ninguna limitación es pedir un imposible. Por supuesto, la ciencia siempre requiere más investigación, pero los datos que tenemos aquí son contundentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de los números, la gran lección es que este conocimiento no solo es vital para entrenadores o adolescentes. Va mucho más allá. Nos enseña un principio fisiológico universal. Priorizar la calidad del movimiento y variar sistemáticamente el estímulo es más eficaz y protege el cuerpo muchísimo mejor que simplemente añadir más peso a la barra. Es una confirmación de que construir bien los cimientos genera dividendos enormes. Así es. A modo de conclusión, podemos afirmar que el modelo NASM-OPT optimiza la fuerza y minimiza el riesgo de lesión gracias a una adaptación neuromuscular sostenida y eficiente. Con mucho menos volumen de trabajo, recordemos. Exacto. Animamos explícitamente a quienes nos escuchan a leer el artículo original para profundizar en las tablas de carga y protocolos específicos. Merece mucho la pena la lectura. Y recordad seguir el canal y activar las notificaciones para estar al tanto de contenidos académicos y científicos similares en el futuro. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una reflexión final. Adelante. Hemos visto que el exceso de volumen lineal provoca estancamiento físico en los músculos de un adolescente. Pero, ¿qué pasaría si aplicamos este modelo NASM-OPT al trabajo cognitivo o al aprendizaje intelectual? ¡Ostras, qué interesante! Podríamos evitar el temido burnout mental, estructurando nuestro cerebro primero para la estabilidad, ganando foco y calma antes de exigirle potencia bruta con horas interminables de estudio o trabajo hiperproductivo. Me parece un paralelismo fascinante. Es para pensarlo, ¿verdad? Sin duda alguna. Va para otra exploración a fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.